tal, amigas, amigos de Hope Day México? Estamos con el doctor Luis Meixueiro. Él es psiquiatra, especialista en estos temas de la salud mental. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, es un placer acompañarte aquí. Doctor, ¿cuál es el escenario de los padecimientos y de la salud mental de las personas a más de un año, 4 meses de que comenzó la pandemia de COVID-19? Bueno, Javi, sin duda es un escenario complicado. Ya en México y en todo el mundo teníamos un escenario en cuestión de salud mental muy difícil desde antes del fenómeno del COVID-19. Y pues este fenómeno de la pandemia y el confinamiento social que representa ha empeorado el pronóstico de las enfermedades mentales, se han disparado las tasas de violencia intrafamiliar, se han disparado las tasas de síntomas depresivos, de síntomas de ansiedad. Hay cotidianamente quejas en la mayoría de las personas sobre problemas para dormir, problemas de sobreingesta de alimentos, hay problemas de duelo en las personas en las que desafortunadamente se ha perdido un ser querido. Estamos enfrentando también una crisis económica que seguramente durará todavía más tiempo que lo que dure la pandemia, ¿no? Entonces, todos estos factores asociados junto con el confinamiento, que de por sí le pega a un aspecto fundamental de los seres humanos, que es la socialización, pues nos llevan a ver un escenario problemático, no catastrófico, es un reto al que tenemos que hacer frente y que tenemos que tomar medidas responsables para poder saldarlos, pero sin duda va a ser complicado. Es complicado para las personas pedir ayuda, como que en general los temas de sobrepeso y de salud mental son temas en los que la gente se frena mucho, se somete mucho al escrutinio de las demás personas y creo, es una percepción mía, creo que es algo en lo que a la gente les cuesta mucho trabajo reconocer que tienen un problema y a partir de ahí pedir ayuda. ¿Qué decirles? ¿Cómo animar a la gente para que acuda con los especialistas cuando tenga alguna enfermedad como depresión, como ansiedad? Bueno, sin duda alguna existe desafortunadamente pesando mucho todavía un estigma en la salud mental, eso es cierto. Estamos haciendo esfuerzos tremendos por tratar de erradicar este estigma sobre las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales y la salud emocional, perdón, no son diferentes a otros problemas crónicos de salud. El problema es que como la depresión no sangra, como la ansiedad no se hincha, no deforma el cuerpo, bueno, pues entonces a veces hacemos caso omiso a los síntomas que estamos teniendo sobre nuestra salud mental. Sin embargo, es tan importante atenderlas como cualquier otro padecimiento de salud. Poca gente, si tuviera una erupción cutánea en la cara, no se iría corriendo a tratar, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la salud mental. No porque no se vea, tenemos que seguirlas ocultando. Hay que erradicar ese estigma y hay que aprender a reconocer no solo en nuestra propia persona los síntomas de ansiedad, de depresión, de abuso de sustancias, de trastornos de la conducta alimentaria, sino también en nuestros seres queridos. Es muy importante que estemos atentos de esas señales que podemos detectar a tiempo antes de que el problema se vuelva más complicado. Ahora que mencionas señales, en estos dos padecimientos, el de ansiedad y depresión, ¿cuál es el punto en el que las personas deberían prender el foco amarillo y decir, necesito una ayuda? Bueno, mira, en general nosotros tendemos a confundir un poco el diagnóstico de depresión con la tristeza. Ese es un primer error. La tristeza es un sentimiento, es una emoción que es perfectamente comprensible que aparezca ante circunstancias adversas de la vida. Es perfectamente normal, perfectamente saludable que yo me sienta triste cuando me separo de una persona a la que amo, cuando pierdo el empleo, cuando tengo que enfrentar situaciones económicas adversas, cuando enfermo, ¿no? Cuando me siento solo. Eso es perfectamente normal. Sin embargo, cuando este sentimiento de minusvalía y de tristeza y de desesperanza
continúa estando presente todos los días durante la mayor parte del día por un lapso mayor a 2 o 3 semanas continuas, bueno, entonces es cuando tenemos que empezar a sospechar que tal vez ya se esté instalando una depresión. La depresión tiene varios síntomas, cambia mucho dependiendo de cada persona. Hay alteraciones en los hábitos de alimentación. Algunas personas durante la depresión comen más, otras personas comen menos. Hay diferencias también, cambios en el patrón de sueño. Algunas personas duermen más durante la depresión. La mayoría de las personas es más común que tengan problemas de insomnio. En el caso de los niños y de los adultos mayores, el síntoma principal característico no es la tristeza, sino la irritabilidad. Eso es importante mencionarlo. En los niños y en los adultos mayores no se manifiesta tanto como depresión, tristeza, sino como depresión, irritabilidad. Están berrinchudos, hacen rabietas, lloran, etc. Puede haber también sentimientos de vacío, sentimientos de desesperanza, desolación, se empiezan a aislar las personas, se empiezan a dejar de convivir con sus seres queridos. Y un síntoma muy importante que nos habla de la gravedad de la depresión es un síntoma que se llama anedonia, con H después de la N. Anedonia significa la pérdida de la capacidad para sentir placer por las cosas que antes me daban placer. Y es muy importante explicar esto porque, por ejemplo, hay muchos adolescentes que a veces parecen deprimidos durante toda la semana y de pronto llega el viernes y el sábado y se les quita milagrosamente la depresión para irse al antro con las amigas o los amigos. Eso es más probable que tenga que ver con algún trastorno de personalidad o algún tema de carácter. En la depresión verdadera, cuando se presenta la anedonia, el adolescente pues ni siquiera quiere ir ya al antro con sus amigos, ya incluso pierde el interés por eso que tanto disfrutaba. O el adulto que jugaba golf todos los domingos y de pronto durante la depresión ya ni siquiera quiere asistir a los juegos de golf, ¿no? Es decir, cuando ya las cosas que tú disfrutabas ya no son disfrutables, cuidado, porque esos son síntomas de gravedad de la depresión. Bueno, también obviamente junto con los síntomas de ansiedad, el insomnio, el aumento en el consumo de sustancias con efecto sedativo como el alcohol y el tabaco. Ahorita si pones atención, las cifras de consumo de alcohol y de tabaco están disparadas en todo el mundo. Se está consumiendo altas cantidades de alcohol, las personas están incrementando mucho el consumo de alcohol, están incrementando mucho el consumo de tabaco, están consumiendo también mucha más marihuana que antes de la pandemia, y eso no tiene que ver con la legalización, tiene que ver con los fenómenos directos asociados al confinamiento por la pandemia. Entonces, todas esas son señales de alarma. La mayoría de las veces con un psicoterapeuta puede ser suficiente para manejarla, pero tiene que ser un psicoterapeuta que esté bien entrenado y que pueda reconocer a tiempo cuando hay la necesidad de interconsultar a un especialista en psiquiatría, porque hay veces que tenemos que medicar a los pacientes. Parte de quitar el estigma es entender que los antidepresivos no son una cosa del demonio, ¿no? Son tratamientos actualmente muy seguros, se venden sin receta, no son fármacos controlados porque tienen un margen de seguridad amplísimo, no causan adicción, no te vuelven zombie, ¿no? Y pueden hacer una diferencia significativa para que recuperes tu calidad de vida. No hay que olvidar, Javier, que la depresión es hoy por hoy, de acuerdo a las estadísticas de la OMS, la enfermedad que causa más pérdida de días por discapacidad en todo el mundo. Y el suicidio es uno de los problemas que vamos a tener que enfrentar en este siglo, de los peores enemigos que ha tenido la humanidad. Cabe mencionar que actualmente tenemos un suicidio en el mundo cada 40 segundos, y lo cual, si hacemos las cuentas, suma casi a 1 millón de personas muertas por suicidio cada año. Es una cifra enorme, enorme. Son más muertos por suicidio en los últimos 5 años que las víctimas que llevamos de COVID. De la depresión ya está. Nos mencionaba ahora las consecuencias más graves, que es el tema del suicidio, pero no hay que llegar a eso, hay que atajarlo antes. Y en el caso de la ansiedad, ¿cómo identificar el punto en el que es necesario acudir con un especialista? Mira, Javi, fíjate que la ansiedad hay que entender que la ansiedad es un mecanismo de alarma que tenemos los seres humanos. La ansiedad es buena, qué bueno que tenemos ansiedad.
La ansiedad es el equivalente emocional al dolor físico. El dolor está ahí para avisarte que algo te está haciendo daño, para que si te sientas en un lugar muy caliente te levantes, para que si te aplastas los dedos de la mano con una puerta, pues para que saques la mano, ¿no? La ansiedad también es un sistema de alarma para avisarte que hay circunstancias de la vida que te están provocando estrés. Es perfectamente normal que se active esa alarma ante circunstancias adversas. Pero poniéndote el ejemplo de la alarma de un coche, de la alarma de un auto. Una alarma de un auto, hay dos maneras en las que no sirve. Una, pues si tú tienes la alarma de tu auto prendida y llega un ladrón, le rompe los cristales, le quita las llantas, se lleva el estéreo y la alarma nunca se prendió, pues esa alarma no sirve. Pero también está el extremo opuesto. ¿Cuántas veces hemos pasado por la calle cerca de un coche que nadie lo toca y simplemente porque vamos caminando cerca se activan las alarmas y empieza a hacer ruido, ¿no? Se prenden las luces. Es una alarma demasiado sensible que se está activando ante estímulos que no lo ameritan. Esa es otra alarma descompuesta. La ansiedad es muy parecido a eso. La ansiedad es patológicamente, las crisis de ansiedad y los ataques de ansiedad resultan de una hiperactivación de este sistema de alarma ante circunstancias que no lo ameritan. No está temblando, no estamos siendo asaltados, no estamos en una situación de peligro, sin embargo el cuerpo empieza a responder como si estuviéramos en una situación de mucho peligro. Empiezo a sentir taquicardia, empiezo a sudar, me falta el aire, empiezo a tener temblor, tengo una sensación de que algo muy malo va a pasar y esto puede escalar muy rápido, en menos de 10 minutos, a un punto máximo en el que siento que voy a perder el control. Y a quien le ha pasado me entenderá, esta sensación de perder el control es terrible. Y después queda una resaca en donde ahora lo que me preocupa es volver a tener una crisis de ansiedad como esa. Entonces, ante cualquiera de estas circunstancias que les acabo de platicar, de síntomas físicos muy intensos, de desesperación, de sensación de que me voy a morir, de que algo malo va a pasar, eso ya requiere de una intervención de un especialista en psiquiatría porque se presenta a consecuencia de cambios en la bioquímica cerebral como cualquier otra enfermedad y hay que volver a restablecer ese equilibrio de neurotransmisores. En el caso de la depresión, la mayoría de las veces hay un desequilibrio de serotonina, de noradrenalina y en menor medida de dopamina, y en el caso de la ansiedad es predominantemente el desequilibrio de la noradrenalina, luego de la serotonina y después de la dopamina. Y hay que volverlos a equilibrar para que desaparezcan estos síntomas. Le preguntaría finalmente, doctor Luis Meixueiro, sobre manifestaciones que hemos visto públicamente, incluso circulando en redes sociales, de gente que está exageradamente irritable pues, por las limitaciones, por las frustraciones que nos ha traído el tema de los semáforos epidémicos. Un caso a lo mejor paradigmático fue esta chica, esta Lady Walmart, que pues tuvo un episodio de ira porque no la dejaban entrar. ¿Cómo? La pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo las personas que estamos alrededor de una persona que está en un episodio de irritabilidad como este, cómo debemos actuar? Bueno, mira, hay que ser muy empáticos con las personas que no están en un momento equilibrado de su vida, porque eso es algo que está permeando mucho. Ahorita es una constante. Tenemos que entender que la estamos pasando mal, pues prácticamente todos, la estamos teniendo difícil, pero es bien importante como un principio de empatía entender que aunque todos estamos sufriendo consecuencias de la pandemia, no todos estamos sufriendo las mismas consecuencias. No es lo mismo vivir la pandemia desde mi casa con mi internet de alta velocidad, mi pantalla, mi streaming de televisión favorita, mi caminadora eléctrica, ¿no? Que estar viviendo la pandemia sin internet, sin computadora, sin empleo, sin luz, sin drenaje. Obviamente hay de pandemias a pandemias, como dice el chiste, todos vamos en el mismo bar, pero no todos vamos en el mismo barco. Hay unos que van en transatlántico y otros que vamos remando balsa. Entonces, ese es un principio importante de empatía porque es muy fácil juzgar al otro desde mis zapatos, ¿no? Y yo digo, ay señora, ¿qué le pasa? Está usted muy histérica. Bueno, no tengo idea de lo que le ha pasado a esta señora el día de hoy, entonces
no debo de juzgar ni debo de actuar de manera deliberada en ese sentido. Tenemos que ser muy tolerantes con los demás porque son épocas de crisis y en la crisis siempre emerge el caos. Y la única manera de lidiar con el caos es ser todos un poco más empáticos. Afortunadamente, este precioso país en el que vivimos, tú y yo, Javier, se ha caracterizado siempre por sacar lo mejor de la gente durante las crisis. Y esta es una más que vamos a tener que enfrentar juntos para sacarla rápido. Hay muchos fenómenos asociados. Fíjate que me ha llamado la atención que al principio de la pandemia, la mayoría del malestar era asociado a las limitaciones del semáforo. Fíjate que ahorita, que hubo un tiempo corto de semáforo verde, estoy dándome cuenta que ahora las frustraciones empiezan a ser y van a seguir siendo por regresar a la normalidad. Es decir, después de 1 año y medio de estar confinados, la gente ya se dio cuenta en este intento de semáforo verde que tuvimos que se desacostumbró a muchas de las cosas que existían o que teníamos que hacer antes del confinamiento. Ahora que tuvieron que regresar parcialmente a trabajo o escuela, se dieron cuenta de que se estresan demasiado por el tráfico, de que ya se les había olvidado la bronca que era conseguir estacionamiento para llegar a la oficina, de que ya se les había olvidado que tenían que trasladarse 2 horas en transporte público para llegar a casa, ¿no? Y entonces ahora viene esta confusión de qué es mejor. Hay mucha gente, una gran cantidad de gente que ya se acostumbró al confinamiento. Hay jóvenes que están en tercer semestre de la universidad que nunca han pisado su universidad, llevan 3 semestres de homeschool. Entonces, este acoplamiento de algunas actividades híbridas, algunas que sí vamos a tener que salir a realizar, otras que ya van a cambiar para siempre, ya no va a ser lo mismo nunca ir al cine como lo era antes, ya nunca va a ser lo mismo ir al teatro como lo era antes, ¿no? Eso es lo que va a generar mucha confusión y mucho estrés. Hay que ser pacientes, hay que esperar a que esto vaya tomando un poco más de forma, a que veamos hasta dónde va a llegar este tema del COVID, porque ya vimos que esto no se va a acabar pronto, a pesar de la vacunación y de las precauciones que tengamos, el virus va a seguir, las mutaciones van a aparecer y vamos a tener que adaptarnos de la manera más apropiada a esta crisis para poder seguir haciendo nuestras actividades y no detener nuestra vida, pero sobre todo desde la cooperación, desde la empatía, desde la misericordia incluso con las personas que la están pasando mal. Hay que tratar de estar pendientes a nuestro alrededor, no nada más de nuestra familia. Hay mucha gente que necesita apoyo y yo creo que aquellos que podemos otorgar algo de apoyo, tenemos la responsabilidad moral de otorgarlo. Pues le agradezco mucho estas palabras, esta incluso orientación para cómo ayudar cuando nos topemos nosotros mismos o con alguien cercano con algunas de estos trastornos de la salud mental y que pues, continuar en esa cultura de normalizar, así como dice que entendamos que la mente también tiene sus bemoles y que son de atención médica tan necesaria como cualquier otro padecimiento de otros órganos de nuestro cuerpo. Doctor, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. No, hombre, de qué te agradezco mucho la invitación. Que tengan buena semana. Muchísimas gracias.